Estás viendo InfoCDLU, las noticias que querés ver en el informativo uruguayense. Y las podés escuchar también a través de 2 radios en Concepción del Uruguay, de Radio 10 y de Radio Rivadavia, y en el departamento Colón a través de Radio Melody. Lo que vas a ver y escuchar ahora es un informe médico en vivo. Vamos a conversar aquí en el estudio de Cuco Streaming Master con el médico urólogo Francisco Bárbaras. ¿Cómo te va, Pancho? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Edgardo? Hola. Bien, gracias por venir. Gracias a ustedes, como por siempre. favor. Bueno, hay un tema fuera de la urología que tiene que ver con la preocupación que cada tanto aparece, y está bien que así sea, de parte de los organismos institucionales, ¿no? Hay una alerta por hantavirus o hantavirus, como también se le dice. Contanos qué es el hantavirus. Bueno, el hantavirus es un virus que el portador sano es la rata, el roedor, digamos. Generalmente se encuentra en galpones. Y lo transmite a través de la orina y de las secreciones fecales de la rata, del roedor, y está en el ambiente. El tema es que un trabajador rural, por ejemplo, va a limpiar un galpón o una casa que estuvo mucho tiempo cerrada, entra en contacto con los vapores de la orina o las heces de ese roedor y empieza con un cuadro, el clásico cuadro gripal: fiebre, mucha fiebre, dolor muscular, mal estado general. Y después puede pasar una segunda, eso son los 3 primeros días, y después puede pasar una etapa muchísimo más grave, que es la etapa cardiovascular, en la cual empieza a hacer una falla multiorgánica, y o sea, un edema agudo de pulmón, una insuficiencia cardíaca, y bueno, entra en la etapa en la cual entra mucho riesgo la vida, ¿no? Por eso es una enfermedad viral muy grave, que la prevención es tener conductas preventivas. Por ejemplo, si uno va a entrar a un galpón que hace mucho tiempo que no se abre, abrir las ventanas y las puertas, dejar que corra aire 3 o 4 días y después recién ingresar al recinto. Eso baja mucho la tasa de contagio. O sea que no es necesario tocar o tener contacto de mucosas humanas, por ejemplo, como pasa con otras enfermedades, con otros contagios, con las heces o con la orina de los roedores. No necesariamente, porque también el vapor y la humedad, digamos, cuando uno empieza a limpiar, digamos, el polvillo viene con el virus. Entonces uno es tan microscópico, digamos, el polvillo, cuando vos ves el sol a trasluz, ese polvillo ya tiene carga, tiene materia fecal del roedor que tiene virus, digamos. Entonces lo ideal es, digamos, antes de abrir un galpón, ventilarlo bien 3 o 4 días, controlar el tema de roedores, por supuesto. Claro, sería lo ideal. Lo ideal, sí, bueno, pero a veces medio... No, es imposible. No es tan imposible. Me imagino que estos contagios y esto que vos contás pasa más en el sector rural que en el sector ciudadano. Sí, es mucho más frecuente en el sector rural que en el ciudadano. En la parte ciudadana hay una enfermedad que se llama leptospirosis, que en realidad es una enfermedad que la aportan los roedores, se contagian los perros, ¿sí? Y el perro, cuando orina esa bacteria, ese virus, y se contagia el humano. Es una bacteria. La leptospirosis es una bacteria, se contagia el humano y hace un cuadro grave viral, un cuadro grave gripal, con neumonías y con riesgo de muerte, porque el perro la elimina por la orina. Entonces, ¿qué pasa? Esto pasa en los parques, en los areneros. No sé si vieron algunas películas americanas que muchos areneros tienen una tapa de plástico. Ajá. Eso es para que cuando el nene no está jugando, se tapen. Digamos, por eso el tema de los juegos de los chicos con arena, digamos, hay que ver porque va uno con el perrito que orina y el roedor que anda en la plaza, y aumenta mucho la posibilidad de leptospirosis. Ahora que decís esto, en las plazas de Buenos Aires, por ejemplo, el lugar donde van los perros en realidad es un lugar solamente para eso, donde los chicos no llegan. Sí, por eso, digamos, si vos mirás las plazas de acá donde están los juegos de los chicos, tienen arena, y porque decís que es más seguro para el nene, pero en realidad en esa arena puede el nene jugando con un jueguito, y la plaza puede tener contacto con la leptospirosis. Uh-huh. Pues hay bastantes enfermedades que son portadoras por los roedores,
que a veces tenés agentes intermedios, como pueden ser los perros, que estamos en contacto bastante habitual. Claro. Que bueno, gracias a Dios no hay tantos casos, ¿no? Pero bueno, hay muchas, digamos, uno cuando está en la guardia de un hospital, la leptospirosis, por ejemplo, la enfermedad quebrantahuesos le llaman, el paciente tiene mucha fiebre y le duelen mucho los músculos. Ajá. Entonces un clínico que está avesado en el interrogatorio, digamos, paciente con fiebre, que le duelen los huesos, dónde estuvo jugando, qué estuvo haciendo, son situaciones que te hacen decir para dónde vamos para seguir investigando, porque si no, todo el mundo que tiene fiebre tiene o hantavirus, leptospirosis, claro. o COVID, digamos, si vamos al caso. A lo que voy que... O sea, es difícil el diagnóstico al principio. Sí, pero es muy importante el conocimiento de la enfermedad por parte del profesional para poder dirigir el interrogatorio y decir, bueno, vamos por allá. Generalmente todas estas patologías, igualmente el tratamiento en primera instancia es de contención, mantener el paciente estable, o sea, no deshidratado, bajar la temperatura, son todas situaciones que se hacen en primera instancia para mejorar el estado clínico, pues son enfermedades que generalmente no tienen tratamiento puntuales. Pero claro, bueno. en general se dice, ¿no? Se habla de que las gripes se curan en 5 días o en 7 días, más o menos, ¿no? Mientras eso no se agrava, se puede suponer que es un resfrío o una gripe. El tema es cuando se agrava. Por eso. Pero si uno mira la carga de consultas que hay en el hospital, que son más o menos 400, 500 consultas por día, en la guardia, ¿cuántos de esos pacientes fueron a consultar por un estado gripal que potencialmente puede ser algo más grave? Entonces, hay que tener cuidado con sobrecargar el sistema de salud para no ir por cualquier cosa. Si tenés presión alta que venía hace una semana, no ir a controlarte a la guardia, sino ir a tu médico de cardiólogo y dejar la guardia preparada para situaciones de urgencia. Claro. Que tenés fiebre, para que una gente que hace 24 horas que está trabajando va a ver 400 pacientes, tratar de que vea a los pacientes con potencialmente graves. Claro, que necesiten ser tratados. Exacto. ¿No? Por eso Obviamente. todo esto se va juntando. El tema del hantavirus es una enfermedad muy grave. Vos pensás que un trabajador rural o un trabajador se puede morir porque fue a limpiar. ¿Se puede morir? Sí, por eso lo aclaro. Sí, por supuesto que se puede morir. O sea, esto por lo que me decías de la cuestión coronaria. Y genera una insuficiencia cardíaca y hace un edema agudo de pulmón y el paciente se puede morir. Empieza con falla multiorgánica, insuficiencia renal. Digamos, por eso son enfermedades potencialmente muy graves que gracias a Dios es muy baja la incidencia, pero existen. Pancho, como siempre, gracias. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, siempre disponible para las consultas que surjan y lo que podamos ayudar. 3442-500-190, ese es el teléfono donde podés dejar una consulta para que el doctor Francisco Barbará, urólogo de Concepción del Uruguay, más allá de hablar de su especialidad, pueda como ahora hablar de otro montón de cosas, ¿no?